Vamos a hacer otra nota. Está con nosotros el referente de Principios y Valores, ex secretario de Comercio de la República Argentina, Guillermo Moreno. ¿Qué tal, Guillermo? Andrés Canepa te saluda aquí en Radio Boeing de Rosario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, no, por supuesto, el placer es nuestro. Bueno, vos sabés que recién recordaba alguna frase tuya de la historia cuando Néstor Kirchner te pedía que no eleves la inflación a 2 dígitos, y tuvimos 2 dígitos pero en un solo mes, y obviamente en esos 25 puntos y medio. ¿Puede ser un buen síntoma o es realmente un peligro lo que ha sucedido en el mes de diciembre con la inflación? Bueno, nunca la inflación puede ser un buen síntoma en tanto y en cuanto desordena la estructura de costos para los empresarios, y por el otro lado una inflación de esa envergadura destruye los ingresos populares, entre sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Ciertamente nunca puede ser una buena noticia. Lo preguntaba en términos de expectativas, ¿no? Porque eso es lo que dijo Milei. Dijo, es un numerazo si es abajo del 30. Por eso también consultaba desde ese punto de vista. ¿La expectativa era más alta, por lo menos en el círculo rojo? No, mira, acá hay un desorden conceptual muy grande. Es cierto que Milei heredó la peor situación económica de un gobierno democrático, de un gobierno de la dictadura para acá. De eso no hay ninguna duda. Los 2 últimos gobiernos fueron un asco, tanto el de Macri como el de Alberto y Cristina, y Massa. Pero bueno, Massa al menos intentó hacer lo que... hizo algo, digamos. Massa puso el cuerpo, no sé por qué agarró el Ministerio de Economía sin saber economía. Algún día él lo tendrá que explicar, pero bueno, en esa heroica de ir a cabecear al arco contrario cuando estás perdiendo y sos el arquero, bueno, después si te hacen un gol nadie te echa la culpa porque fuiste a hacer la heroica. Y sí. Pero bueno, que haya heredado la peor situación económica de la dictadura para acá no ameritaba que él la agravara, y él la agravó. Tanto el tema fiscal como el tema externo lo agravó. Y por el otro lado no solo hizo pedazos los ingresos populares con estos aumentos increíbles de precios, sobre todo los alimentos, medicamentos y demás, sino que es el primer presidente en la historia de la Argentina, al menos contemporánea, siglo XX, siglo XXI, que destruye capital de la manera que él lo destruyó. Acá no, es inadmisible lo que está haciendo. Inadmisible, y ya te diría que esto ya fracasó, porque no puede seguir de esta manera. Ahora bien, esto no es un plan de estabilización, ni mucho menos, es un, entre comillas, sinceramiento de precios, hay una inflación alta. También se está anticipando una nueva devaluación para el mes de febrero, inclusive los mercados. Si uno mira el ROFEX, el dólar futuro, ya estaba pensando en una devaluación para el mes de febrero o marzo, por lo menos en los mercados financieros, y uno ve que no hay tanto margen para otra devaluación o más sinceramientos más que los que se hicieron. Todavía faltan lo de las tarifas, se habla de un nuevo aumento de la nafta pronto, de una nueva devaluación. ¿Hay margen político para eso? ¿O todavía le queda margen de político a Milei para poder hacer esas medidas antes del plan de estabilización? Mira, primero no sé bien qué es sincerar los precios, porque si no se hacen costos... Claro. No sabría yo entender por qué un precio está atrasado o adelantado. ¿Respecto a qué? Los precios están atrasados o adelantados respecto a sí mismos, no respecto a los precios relativos. Eso es un absurdo, ¿sí? Porque si los precios relativos son los que son y vos decís están atrasados, bueno, entonces si no se hubiesen atrasado, la inflación hubiese sido mayor en su momento. Claro. Por lo tanto, no termino de entender qué es lo que quieren decir, porque los precios son en función de los costos. No hay otra manera de hacer precios que no sea en función de los costos. Todo lo demás son inventos de economistas muy particulares que consideran que en el mundo ya no se hacen costos. Segundo, al haber fracasado, si esto no cambia, cosa que dudo, porque Milei es un anarcocapitalista, no creo que cambie a esta altura. Podrá cambiar algunos ministros, pero me parece que esto ya está jugado. No hay mucho espacio para nada más, solamente para pensar el día después y organizarse para el día después. Claro. Ahora, ese día después, ¿cuándo es?
Digo, porque vos decías, puede haber fracasados, si no cambian no va a haber más margen político para avanzar con este tipo de medidas, es anarcocapitalista, por lo cual no va a cambiar su rumbo, al menos en el corto plazo. Digo, ese día después, ¿cuál es? Cuando no alcance para los chicos, para que los chicos vayan a la escuela, para cuando no alcance para el súper, o hay una fecha que la política está estimando en este momento, Guillermo. No. Sí se puede decir que va a ser breve. Uno desearía que no sea muy breve para que dentro de la ley y el orden te puedas preparar para el día después. Pero eso te lo va a indicar la realidad. Estás pidiendo demasiada precisión. Uno lo que puede decir es que esto va a ser breve. Sí. Y algunos dirán, bueno, ¿qué significa ser breve? Bueno, breve. Sí. Dentro de la ley y el orden, a los gobiernos constitucionales, a los gobiernos que no son de facto, no se los resiste, se los deja trabajar, pero es obvio que esto no va ni para atrás ni para adelante, esto es una payasada. ¿Por qué impone en la ley Ómnibus tan fuerte Milei como condición para no tener que profundizar el modelo económico? Digo, ¿ustedes estudiaron o hay algo dentro de la ley que pueda garantizar cierta moderación del gobierno de Milei? No, que de alguna manera él plantea un marco legal que le permita avanzar en tomar decisiones en un marco de soledad. Me parece que fundamentalmente es eso. Claro. Y lleva lo que él llama la desregulación de la economía a límites muy complejos. Sí. Pero bueno, la macroeconomía, lo poco que puede saber de macroeconomía él y Caputo lo pusieron en marcha rápidamente. Y al margen de las medidas tomadas, que es donde termina la primera fase del gobierno de Milei. Milei ya tiene 2 fases de gobierno, cosa que no suele pasar tan rápido. Claro. La primera va desde que ganó hasta las medidas de Caputo. Y la segunda va desde el aumento de la carne, que alcanza su récord histórico desde que hay registro de moneda dura en Argentina, ese miércoles con $2.50 el kilo vivo al menos en el mercado liniense. El mercado de Rosario fue un poco más bajo, pero el mercado de Cañuelas, bueno, no es más liniense. Cañuelas alcanzó un récord histórico. Después, el aumento desproporcionado de los combustibles, bueno, a partir de ahí se desordenaron todos los precios y comenzó la segunda etapa del gobierno de Milei, claro, que es donde va, digamos, no creo que haya muchas más etapas del gobierno anarcocapitalista de Argentina. Ahora él viaja para Davos, ahí lo va a escuchar el mundo, no lo va a entender. Esto es para especialistas muy refinados, debatir alrededor del anarcocapitalismo. Son una secta que en el mundo serán algunos cientos, nada más. Davos no lo va a entender, el mundo que se está muriendo no lo va a entender. Y el mundo que están haciendo es un mundo del nacionalismo, donde gana Putin, gana Trump, gana el Papa. Ese mundo no tiene lugar para los anarquistas. Bueno, no hay destino para el gobierno, ni a nivel internacional ni a nivel local. Moreno, te saco. Pero bueno, sí. Esto es producto de los 2 gobiernos, que fue un desastre, ¿no? Esta es la realidad. 2 gobiernos, el de Macri y el de Alberto, que fue un desastre. Entonces te vino este muchacho. Moreno, y te saco del análisis económico y del gobierno actual y te llevo también al plano personal. Vemos cómo ha crecido tu figura en redes sociales, inclusive muchos jóvenes del peronismo y del kirchnerismo que están viendo en vos una posibilidad de un referente, un líder, ante la ausencia de otros, por así decirlo, referentes del peronismo en el plano público en los últimos 2 meses. Tomaste una preponderancia pública, sobre todo, insisto, en redes sociales y en algunos medios de comunicación importante. ¿Vos lo sentís así? ¿Cómo estás trabajando también, obviamente, para aglutinar y para condensar toda esa militancia que se te está viniendo encima? Mira, nosotros estamos organizando el peronismo. Paréntesis aparte, no, siempre dije que no sé qué es el kirchnerismo. No están las 20 verdades kirchneristas, ni la doctrina kirchnerista, no hay nada de eso, es el peronismo. Dentro del peronismo había algunos sismos, bueno, que si sos dualdista, sos menemista, sos kirchnerista. Ahí se entiende porque significa con quién trabajaste. Sí. Pero para afuera somos todos peronistas. Mira, lo que hay que hacer es organizar el peronismo. Es la única garantía de un buen gobierno, no de un gobierno. Un gobierno hace cualquiera. Un buen gobierno hacen los doctrinarios. Pero insisto, un gobierno hace cualquiera. Un buen gobierno solo hacen aquellos que tienen doctrina. Por eso es tan importante la doctrina.
Por eso fracasaron los últimos 2 gobiernos, porque no tenían doctrina. Y este tiene doctrina, pero una doctrina absolutamente ridícula, que no está en condiciones de administrar ni siquiera una intendencia. Bueno, listo. Es necesario organizarse, es necesario conformar de vuelta toda la rama del peronismo, no solo las 4 históricas, sino incorporar la rama empresaria, porque por primera vez los están hostigando de una manera increíble. La rama de los movimientos sociales, porque son una realidad, la pobreza está ahí, y por algún tiempo esto es algo que tiene que estar tomando decisiones también en el marco de un sano gobierno, y hay que volver a jerarquizar el conocimiento, y eso es técnicos y profesionales. Tenés que volver a que cada uno hable de lo que sepa, no que cualquiera hable de cualquier cosa. Eso es una estupidez. Entonces, en el peronismo siempre se jerarquizó el conocimiento. Vos vas a un sindicato y cuando llega el escribano, llega el contador, llega el abogado, se hace silencio, y cuando habla se lo escucha. No es que cualquiera dice cualquier cosa, ¿viste? Viene un secretario general y empieza a hablar de derecho o de registro contable. Esto es ridículo. No sé por qué les ha pasado esto en el peronismo. Entonces, las ramas de técnico y profesionales, que son los que tienen que empezar a preparar los equipos de gobierno, son muy importantes. Y tienen que hacerlo rápido, porque el peronismo vuelve al gobierno, esto está a la vuelta de la esquina, dentro de la ley y el orden, y hay que hacer un buen gobierno, no hay que hacer la porquería de Alberto, no hay que hacer esa porquería. ¿Se te acercó mucha gente en este último tiempo, Moreno? Mira, es cierto que hay un boom, pero no es de Moreno, es del peronismo. Es del peronismo. Moreno es una circunstancia, hoy está, mañana no está, eso lo define Dios. Lo importante es el proyecto colectivo. Y quizás llegó el momento de organizarnos, como dijo el general Perón, lo único que vence el tiempo es la organización. Claro, sí. Bueno, entonces nos tenemos que organizar y terminar con los proyectos personales. Esto los proyectos personales no lo entendí. En el peronismo hubo un montón de compañeros muertos para que vos estés vivo. ¿Qué es esto los proyectos personales? ¿Vas a estar en Rosario en el corto plazo? Mira, la idea es hacer, con respeto a los rosarinos, Rosario y Santa Fe, ¿no? Bien, sí, toda la provincia, está bien. Hacer la provincia. Bien. Sí, yo creo que antes de marzo vamos a estar dando una vuelta. Bien. Primero hay que aprovechar el viaje, vamos a pulir algunas discusiones que quedan pendientes todavía, algunas síntesis que hay que hacer con los compañeros. Bien. Se están acercando el movimiento obrero, hay que conversar con los movimientos sociales, hay que empezar a organizar la rama femenina. Es muy importante que las compañeras se organicen, que convoquen a las compañeras mayores para que le expliquen por qué hace 40 años atrás andaban con unas carteras grandes, no andaban con esas carteritas, viste, de fiesta que te entra un peine y un lápiz de labio dentro, viste, andaban con carteras grandes. Che, te explicar por qué antes andaban todos ustedes con esa cartera. Bueno, te van a explicar. Se está dando eso, se está dando. Hay que convocar a las distintas generaciones. Bien. Hay que terminar con esas historias de pensar que en un solo lugar está el conocimiento. Hay que organizarse, hay que respetar a los dirigentes sindicales, que son la columna vertebral del movimiento peronista. Obviamente la política tiene mucho para opinar. Hay que terminar con esa estupidez de los piantavotos, porque hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra. ¿Qué significa que alguien es piantavoto? Sí. No, porque esta en realidad no se expulsa, ¿te expulsa qué? Aprender lo que hay que hacer, y si es un proyecto colectivo, el que sabe levantar paredes, levanta paredes, el que sabe hacer pozo, hace pozo. Si no, termina pasando que los compañeros que limpian la cloaca después resulta que no está porque tiene mal olor. ¿Cómo es esta historia? Bueno, en un proyecto colectivo todos son importantes. Te cierro con esto, que es importante también, por supuesto, para el proceso que ustedes están iniciando y que están gestando. ¿Cuál es el rol de Cristina? Bueno, en una mesa de conducción del Movimiento Nacional Justicialista, pongámosle un nombre de 100 compañeros, hay lugar para todos, nadie sobra. Ni ella, ni el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo que tienen que venir es con la voluntad de entender que es un proyecto colectivo, y que eso de imponer voluntades en el peronismo no va. Terminemos con esa tontería del dedo, eso no va. Nos llevó a un lugar muy tonto, digamos, ¿no? Muy tonto. Porque vos fijate que cuando Duhalde lo elige a Kirchner, tiene su razonabilidad, era el presidente. Pero rápidamente Kirchner lo reemplaza a Duhalde y no pasa nada en el peronismo. El peronismo sigue, son las cosas lógicas de la vida. Entonces, vos me parece, pero Duhalde lo eligió con el dedo, era el presidente en ese momento. Pero eligió bien, aparte, y demostró que servía y se transformó en la conducción.
de un esquema que tuvo continuidad, porque Kirchner se quedó con el ministro de Economía de La Baña, y todos estamos muy agradecidos a lo que hizo Duhalde. Pero bueno, hay que terminar con esta tontería de pensar que tomamos decisiones y no nos equivocamos. Ahora resulta que hay algún grupo de compañeros que piensa que ya el que tiene que conducir es Kicillof. Yo lo valoro, lo voté, pero la verdad que toda esta porquería empezó con la devaluación de Kicillof, ¿no? Kicillof, como ministro como gobernador de la provincia de Buenos Aires, volvió a ganar, tiene su legitimidad, pero cuando hizo economía se equivocó de cabo a rabo. Bueno, hay que terminar con esas cosas, ¿no? Hay que sentarse y discutir. Y discutir, organizarnos, y a partir de que nos organicemos, armar los equipos para el buen gobierno. A cualquier compañero que le toque, después estará siempre el Consejo Superior del Movimiento auditando las políticas que haga el superior gobierno, y si están equivocadas, le marcará dónde están equivocadas. Bien. No pensar que el presidente también inexorablemente tiene que ser jefe político, si es que es necesario tener un jefe político, ¿no? Porque vos lo insistís por ahí. Ahora lo importante es que la organización vence el tiempo. Moreno, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta la próxima. Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio, durante la época del gobierno de Néstor Kirchner, también, por supuesto, hoy un referente político del peronismo. Ha crecido mucho su imagen en el último tiempo en las redes sociales como una de las figuras preponderantes para la juventud dentro de lo que es Principios y Valores, pero también de otros sectores del peronismo que se fueron sumando detrás. Obviamente ha tomado preponderancia también ante la ausencia de roles públicos de otras figuras del peronismo que hasta el año pasado estaban muy vigentes y que hoy están obviamente en un segundo plano esperando a ver qué pasa con todo.